Mágico es uno de los parques de diversiones más famosos de la zona metropolitana de Monterrey, ya que se encuentra en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, y es visitado por miles de personas al año. Lamentablemente, la fama del sitio no solo se debe a sus atracciones, sus juegos mecánicos o sus shows, sino también a los accidentes mortales que tuvieron lugar en el parque y le valieron para apodarlo como Bosque Trágico. Son muchos los trabajadores del lugar que aseguran haber presenciado al menos en una ocasión sucesos extraños, asegurando que Bosque Mágico es en realidad un lugar embrujado. Buscando por internet, pude encontrar muchos relatos de personas que aseguran haber trabajado ahí y cuentan experiencias muy parecidas. A continuación, te relataré las que me parecieron más sorprendentes. Trabajé en Bosque Mágico entre los años de 2010 y a finales del 2014. Estuve asignada a muchas de las áreas del parque, pero definitivamente donde me sentía más intranquila era cuando me asignaban a la cabaña del tío Chueco, y a la fecha no entiendo el porqué. No recuerdo la fecha exacta en que sucedió, pero creo que fue poco antes del 10 de mayo del 2014, ya que recuerdo que ese día estuve platicando con una compañera sobre ideas para comprarle un regalo a mi mamá por el Día de las Madres. Ese día vi a un niño pequeño con una playera amarilla de como unos 8 años entrar muchas veces a la cabaña, pero nunca lo vi salir. Se veía como un niño alegre cualquiera. Intenté seguirlo con la mirada durante el recorrido, pero siempre se perdía entre la gente, y al final del recorrido ya no estaba. Por miedo no me le quise acercar, y a la fecha creo que seguiría guardando mi distancia, solo por precaución. Yo solo duré trabajando ahí un mes, y es que la verdad me daba mucho miedo, no sé por qué. Siempre, a la hora de la salida, iba caminando lo más rápido que podía. De los últimos días que estuve en el parque, no recuerdo el motivo, pero tuve que caminar desde el teatro hasta la entrada principal yo solo. Estaba todo oscuro, y pues como era mi costumbre, iba caminando lo más rápido que podía, casi corriendo. Ya iba cerca del área de baños, y vi a una mujer parada cerca de la puerta. Se veía normal, como cualquier chava que va al parque. No le alcanzaba a ver el rostro, pero me estaba hablando. Me decía que fuera hacia donde estaba ella, pero lo que me dio mucho miedo es que tenía voz de niña pequeña, además de que la voz se escuchaba como burlándose. No sé cómo explicarlo. Salí corriendo y le conté nada más a un amigo que me estaba esperando en la salida. Después de eso me pagaron y ya no regresé. A mí me pasaron muchas cosas cuando trabajé ahí, pero lo que más me dio miedo fue un día que casi no había gente. Yo estaba trabajando en la mansión del terror, y esa vez ni siquiera era de noche. Había muy poca gente en el parque porque era de esos días que llovía en ratos. Estuvimos casi todo el día sentados sin hacer nada, y cuando por fin entró el primer grupo, todos nos acomodamos en los pasillos, y empezó a escucharse una voz de un niño que decía: «Ayúdame». De primero pensamos que era alguno de los niños que venía en el grupo, y no hicimos caso. Salieron los primeros de mis compañeros, y se seguía escuchando la voz del niño. Nosotros nos quedamos en el área de descanso que estaba abajo de las rampas, y ya cuando me tocaba salir, nos quedamos viendo todos. La verdad ni sabíamos qué hacer, porque no sabíamos si era algún niño que venía con el grupo, o alguien que se había perdido. Prendieron las luces para buscar al niño, y le pedimos al grupo que saliera, y nosotros nos juntamos en el área de descanso. Se seguía escuchando la voz del niño que decía: «Ayúdame», y entre todos nos guiamos para ver de dónde provenía la voz. Cuando vimos que provenía de por el cementerio, buscamos pero no había nadie, y ya se dejó de escuchar la voz. Así pasaron muchas cosas, pero eso fue la que más me asustó. Uno de los guardias del lugar cuenta que en una noche escuchó gritos de una mujer,
por lo que se decidió en ir a investigar. Por fin llegó al lugar donde se escuchaban más fuertes los gritos, y se llevó la sorpresa al ver que había una mujer parada en la parte de arriba de la montaña rusa. El hombre vio cómo la mujer se dejó caer, y a los pocos segundos de tocar el piso, la mujer se desvaneció ante sus ojos. Se cree que es el espíritu de una chica que murió en el año de 1994, cuando la montaña rusa sufrió una falla, y uno de los carritos se desprendió, provocando la muerte de 3 jóvenes. Eso sin contar que durante las noches, muchos de los juegos mecánicos se encienden solos, especialmente en el área de carros antiguos, o las risas y lamentos que se escuchan en el teatro, o los pasos de gente corriendo por todo el parque, como si los espíritus se estuvieran divirtiendo a lo grande. Recuerdo una noche cuando ya estábamos cerrando. Yo estaba por el área del tornado. Vi como una muchacha iba caminando hacia atrás de la mansión del terror. A esa hora se suponía que ya no había gente en el parque. Le estaba gritando para decirle que ya debía salir, pero nunca volteó. La seguí, pero no la encontré. A los pocos días, nuevamente volví a ver a la misma muchacha, caminando nuevamente hacia atrás de la mansión embrujada. Me asusté mucho y me fui a platicarle a mi encargado, y él me dijo que ya antes le habían contado de eso, y que en una ocasión uno de los trabajadores la había perseguido, y vio que la mujer no tenía rostro, y también me contó que ese chavo se volvió loco después de eso. Por favor, déjame un comentario de qué te han parecido estas historias. Si te gustó este video y quieres que haga una segunda parte, por favor házmelo saber. Y no te olvides de visitar la página de Facebook del canal, de la cual te dejaré el link en la descripción de este video.